tenemos información de último minuto también porque se está planteando desde Fuerza Popular una moción de invitación particular al ministro del Interior, Carlos Malaver. Se había hablado de la posibilidad de hacer una moción de interpelación, pero recuerda que Carlos Malaver ya ha sido interpelado hace unas semanas en el Congreso de la República, y la pregunta es si ya se dio el paso de la interpelación. ¿Por qué no ir de frente con una moción de censura de acuerdo al criterio que tenga la bancada de Fuerza Popular? Parece que ahí hay también cosas en juego, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas, pero de momento se ha citado a todo el gabinete de ministros, los 19 ministros, incluidos el premier Eduardo Arana, al Pleno del Congreso para hoy a las 3 en punto de la tarde, debido a este desborde de la criminalidad que ya no solo va hacia los choferes, hacia las empresas de transporte público, sino que incluso ahora penetra los conciertos, ¿verdad? Y llega incluso a estas instancias de dejar 5 personas heridas en lo que debía ser un miércoles feriado, un miércoles tranquilo que terminó lamentablemente siendo caótico. Vamos ahora también con... Vamos a ver a continuación las imágenes del momento donde se ocurre justamente el ataque perpetrado contra la orquesta Armonía 10. Agua Marina. Ese video fue grabado por uno de los asistentes, ¿no? Ahí escuchamos los gritos, la desesperación de las personas, muchas tirándose al suelo, buscando ponerse a buen recaudo. Estas son otras imágenes cuando ya la gente está saliendo del recinto. Dentro de todo, hay que decir, salieron de forma ordenada, porque ahí pudo ocurrir también una desgracia. Pudo terminar todo incluso en una suerte de estampida, porque fíjate tú que estas rejas que se colocan, ¿verdad?, para separar los espacios, para dividir los espacios, en medio del pánico y la desesperación, vamos, la población pudo, o los asistentes pudieron haber incluso caído, ¿verdad?, retirado en su desesperación estas rejas, pero se tomó, me parece, también con calma la situación. Todos se pusieron, digamos, contra el suelo. Claro, la primera reacción fue colocarse en el suelo, pero muchísimas personas estaban desconcertadas, no entendían lo que había sucedido. Veíamos esas primeras imágenes incluso de Agua Marina, de los miembros de la orquesta, que también no sabían qué había ocurrido. Recién empezábamos a ver a uno de ellos ya quejarse porque pues había recibido uno de los disparos. Y esta fue parte de la salida, como uno de ellos, ¿no?, decía que por favor la gente se tirara al suelo, ¿no?, para cubrirse de alguna manera. Nos están consultando por redes sociales si es que de pronto el Congreso de la República, ya en esta etapa, ya faltando muy poco para que acabe el gobierno, puede presentar y ejecutar una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Y es importante precisarlo porque al estar en un año electoral, de pronto los televidentes pueden pensar de que una moción de vacancia ya no puede prosperar. En realidad lo que dice la Constitución es que a falta de un año para que acabe un actual gobierno, el presidente en funciones no puede disolver el Parlamento, pero el Parlamento sí puede presentar una moción y vacar al presidente de turno, en este caso a la jefa de Estado, Dina Boluarte. Para ello van a requerir 87 votos, es una mayoría bastante amplia, son números bastante grandes en el Parlamento, pero lo cierto es que de momento bancadas como Renovación Popular, como Podemos, como seguramente parte de la izquierda en el Parlamento, van a tratar de recolectar los votos, por lo menos para que sea admitida. Y ese va a ser un primer paso, porque a ver, si se admite la moción de vacancia, se convoca un pleno donde se discuta esta moción, se va a invitar a la presidenta o a su abogado al Pleno del Parlamento para que pueda explicarle al país qué es lo que está pasando en cuanto a la situación de inseguridad ciudadana, que me parece es el punto principal que quieren escuchar los congresistas y en realidad todos los peruanos, ¿no? Ahora sí vemos a un Congreso que empieza a poner en jaque al Ejecutivo. Claro, y muchos dirán, ¿por qué en este momento? ¿Por qué recién, cuando la situación parece haberse desbordado? Algunas bancadas de derecha, como Fuerza Popular, como APP, como Renovación, como Somos Perú, como incluso el partido Podemos,
de alguna manera cambian de lugar y se ponen ahora en una situación de ser opositores al gobierno de la presidenta Boluarte, cuando ya antes este tema, Pao, se ha discutido, ya antes hemos visto los resultados, los escándalos que han sacudido al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Porque la inseguridad, Fernando, además no es del mes pasado, de hace 6 meses, ni siquiera desde hace un año. Viene ya desde muchísimo atrás y ahora recién parece que el Congreso ha despertado y está viendo lo que veíamos ya desde hace mucho. Qué conveniente para el Congreso. Eso, por favor, ténganlo en cuenta, infórmense bien, porque el próximo año son las elecciones y ustedes tienen la decisión con su voto. Correcto. Bueno, ahí seguimos revisando las imágenes que han sido compartidas a través de las redes sociales por varios asistentes que estuvieron el día de ayer en este evento en el Círculo Militar de Chorrillos, donde se presentó primero Zaperoco, después Agua Marina, y el atentado que sufrió esta orquesta de cumbia, dejando a 5 personas heridas, 4 de ellas integrantes de Agua Marina, y esta quinta, Fernando, no se sabe si era un asistente o un vendedor que estaba trabajando allí. Eso todavía está en investigación, pero escuchaba, Pau, hace un ratito las declaraciones de uno de los integrantes de esta orquesta, Zaperoco, que fue entrevistado aquí en 24 horas, mediodía, y él hablaba de tomar medidas un poco más radicales para acabar con esta situación de inseguridad. Y me parece que aquí también tenemos que ver qué tipo de medidas se toman, porque seguramente, como estamos en campaña preelectoral, estamos ya cerca a las elecciones del año 2026, más de un candidato podría presentar algún tipo de medida de esta naturaleza. Una medida que suene bien en la práctica, pero que, digamos, populista, tenga detrás, difícil de ejecutar. Exactamente, no un tufillo, un carácter populista que pueda caer bien, pero que en la práctica finalmente no se pueda ejecutar. Vamos ahora con otros videos sobre o del ataque perpetrado justamente anoche contra la orquesta Agua Marina. Adelante. Hay que esperarles, hay que esperar. Agáchate, agáchate. Allá. Por allá se ha ido, por allá. Al músico le ha caído. Sí, a uno le falta, ¿no? Ahí está tirado en el piso ahí. Está el músico ahí. Han baleado a un músico. Está tirado en el piso. Hay que esperarles, hay que esperar. Agáchate, agáchate. Allá. Por allá se ha ido, por allá. Veíamos entonces nuevas imágenes del atentado contra la orquesta Agua Marina cuando se confirma, Pau, a través de la cuenta oficial del Congreso de la República que para hoy ha sido invitado el premier Eduardo Arana y sus 18 ministros de Estado a la sesión del Pleno a las 3 en punto de la tarde. Eso ha sido aprobado con 77 votos a favor, un número bastante alto, lo tenemos ahí justamente en pantalla desde la cuenta oficial del Parlamento Nacional. Los 19, ojo, se van a presentar esta tarde ante el Pleno del Congreso y seguramente el tema va a ser este ataque, este atentado contra la orquesta Agua Marina. Y sobre todo los reflectores y las preguntas van a ir sobre el ministro del Interior. Carlos Malaver. A ver, que ya tiene, Pau, más de 4 meses en el cargo, ¿verdad? Él asumió en mayo del presente año 2025 y, a ver, cuando ingresó lo hizo en una situación particular. Había sido censurado el entonces ministro Juan José Santibáñez, asume Carlos Malaver y una de sus primeras declaraciones fue: en 3 o 4 meses vamos a poder estabilizar la situación, vamos a normalizar la situación de inseguridad ciudadana en nuestro país. Mira que han pasado más de 4 meses y la noticia que estamos relatando hoy, la noticia del día, es un trágico atentado que ha dejado nada menos que 5 personas heridas en un evento privado, en un concierto de Agua Marina ante cientos de espectadores que se han quedado perplejos de una situación que pudo terminar incluso mucho peor. Mientras tanto, las cifras sobre las denuncias de extorsión continúan multiplicando. O sea, según datos del CIPOL, 20.000 denuncias por extorsión.
esas son de las que tenemos conocimiento, porque cuántas personas más habrán extorsionadas que no se atreven a colocar una denuncia justamente por miedo. Y lo más insólito, Pau, ha sido, a raíz de esta cifra que comentas, la ola de extorsión, esta, digamos, cifra fantasma, si quieres llamarla así, de gente que no denuncia, las declaraciones que dio hace unos días la presidenta Dina Boluarte, diciendo, bueno, ante la ola de extorsión, ante los mensajes extorsivos, simplemente no les hagan caso. Ignoren los mensajes, ignoren las llamadas, no vean el teléfono y de esa forma se va a poder evitar que los extorsionadores sigan avanzando. Terrible la situación. Vamos a estar comentando, Pau, también lo que pasa en el Pleno del Congreso desde las 3 de la tarde, pero hasta aquí la primera parte.